Señoras y señores, comunidad universitaria, muy buena tarde. A nombre de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas y del Departamento de Impuestos, sean todos ustedes bienvenidos en mérito de este webinar, Alternativas Fiscales a Considerar derivadas del COVID-19. Y para dar inicio a este seminario, me permito nombrar a las distinguidas personalidades que nos acompañan. Jaime Enrique Morelos Sánchez, presidente del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Agradecemos también a Sergio Armando Flores Robles, vicepresidente del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Y como moderador de este evento nos acompaña el maestro Sergio Alejandro Sánchez Graciano, académico del CUSEA. Reiteramos el saludo a todos ustedes y les mencionamos que al finalizar este seminario se leerán las preguntas e inquietudes que ustedes tengan, siempre y cuando las envíen a las redes sociales oficiales. Ahora dejo en el uso de la voz al maestro Sergio Alejandro. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes. Jaime, Sergio, ¿cómo están? Gracias por gracias, aceptar nuestra invitación. Gracias, ¿Qué tal, Alejandro? Pues muchas gracias. Gracias a la Universidad de Guadalajara que tuvo a bien invitarnos para charlar un poquito con ustedes de un tema que es relevante y que se ha venido dando derivado de toda esta emergencia sanitaria que no se da solamente en México, sino que es a nivel global, pero que tiene sus impactos. Y obviamente la parte fiscal es uno de ellos en los cuales tendremos que estar tomando ciertas medidas, ciertas precauciones, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Jaime. Sergio, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú, Alejandro? Muy Pues bien, la verdad muchas es un gusto estarlos acompañando pues en esta transmisión, estar compartiendo parte de los conocimientos en relación con este tema que, si bien es cierto, bien comentaba Jaime, pues nos afecta a nivel global. La situación particular de México es punto y aparte. Ya lo estaremos platicando durante el transcurso de la presentación. Y bueno, como te comentaba, es un gusto y más gusto pues estar aquí con gente del CUSEA que tanto Jaime como tu servidor somos egresados de la UDG, ahí de la carrera de Contaduría. Al contrario, muchas gracias por apoyarnos en estas sesiones que hemos estado llevando a cabo. De esos temas que son a veces medio escabrosos, ¿no? Y son complicados en algunas ocasiones. Y como ya lo comentaron, lo reiteramos, esperamos sus preguntas, comentarios, y al final de la sesión se los haremos llegar a Jaime y a Sergio. Y antes de iniciar con su presentación, me gustaría preguntarles, ¿cómo interpretan o qué lectura le dan a los mensajes del gobierno federal en cuanto a la situación empresarial? Y nos dicen, bueno, tú cumple, tú paga, tú absorbe, si tienes que cerrar, pues cierra. Yo no soy el protector, pero sí cuido al trabajador y tú arréglatelas, ¿no? Entonces, ¿qué lectura le dan a ese mensaje, ¿no? ¿Cuál es su opinión, Jaime? Sí, gracias, Sergio Alejandro. Mira, antes de entrar al tema, quiero además, yo me imagino que muchos de los que nos van a estar escuchando en la plática del día de hoy son estudiantes de la carrera de Contaduría Pública. Quiero aprovechar porque sabemos que en mayo hay muchos festejos. Empezamos con el Día de la Madre, el Día del Estudiante, el Día del Maestro, pero no hay que perder de vista que también aquí en México celebramos el 5 de mayo el Día del Contador Público. Entonces, felicitarlos, ya están en proceso, ya son contadores. Entonces, felicidades porque el 25 de mayo celebramos lo que es el contador público, cumpliendo 113 años de que festejamos a la contaduría aquí en México, ¿no? Entonces, externarles esa felicitación y, como dice Sergio, un orgullo poder compartir con nuestra alma mater parte de o regresarle parte de lo que nos formó y que podemos compartir el día de hoy. Tu pregunta, tendré que quitarme la cachucha de presidente del Colegio de Contadores Públicos porque no lo puedo hacer como presidente del Colegio de Contadores. Tendremos que hacer en esta pregunta en específico un planteamiento, una observación a título personal, ¿no? Vamos a ver en la exposición, pues sí, desgraciadamente el mensaje que da el gobierno federal no es el mensaje que todos los empresarios y que todo el público en general requerimos, necesitamos o esperamos, ¿no? Es cierto, el gobierno federal habla de una empatía, que tendremos que ser solidarios,
El ser solidarios es que cada quien ponga de su parte para que podamos sobrellevar esta situación. Y, sin embargo, todo ha sido respecto a que el empresario tenga que asumir, uno, la nómina, dos, los costos. Lo que no hay que perder de vista, porque también hay un tema que él saca en medios o en el gobierno federal en el tema de las mañaneras respecto a que él no va a rescatar ninguna de las empresas que puedan llegar a quebrar derivado de esta contingencia. Una parte importante a resaltar en este punto es que no hay que perder de vista que en todo negocio o para todo mexicano tenemos un socio, y en ocasiones es el socio mayoritario, y precisamente el gobierno federal, ¿no? Contribuye con un 30% de las utilidades libres. Entonces, creo que el tema de que no me importa si las empresas llegan a quebrar, pues creo que sí me debería de importar, porque al final del día contribuyen para el gasto público del país y son generadoras de empleo, que es otro de los puntos preocupantes. Si bien es cierto que el gobierno hoy en día, la nómina, el gasto corriente que tiene en cuanto a personal es muy grande, es una realidad que no es quien genera los empleos o el grueso de los empleos. El grueso de los empleos está generado por la parte empresarial y siempre se ha enfocado al tema del rescate de las grandes empresas. Si volteamos a ver cómo está conformado la industria del comercio a nivel en México, la gran mayoría está conformado por pequeñas, micros y medianas empresas. Entonces, no nos podemos encasillar en algún momento, porque tampoco podemos tapar el sol con un dedo, que esos grandes corporativos se vieron beneficiados por algunas excepciones, algunos privilegios. Pues no hay que perder de vista que hoy en día esta situación a los que más va a afectar es precisamente a ese sector del micro y pequeño y mediano empresario. Y son los que han estado levantando la voz o levantando la mano para que se les apoye. Y creo que un tema donde solamente diga, oye, es que yo no voy a rescatar a las grandes empresas, está bien, déjalos en una canasta aparte, pero el apoyo hacia quienes hoy día generan empleo y generan la actividad económica, pues creo que eso sí lo tendríamos que estar volteando a ver. Sí, no, tendrían que generar ciertas condiciones para que esas empresas no se pierdan, ¿no? Así Tal vez es. no rescatarlas, pero generar las condiciones propicias para el crecimiento. Así es. Gracias, Jaime. Sergio. Sí, mira, Alejandro, me parece que, y también lo voy a comentar así como dice Jaime, no como parte del colegio, sino a título personal, me parece que la información que ha difundido el gobierno de parte de las empresas, pues no ha sido una información completa, ¿no? Desde que el presidente comenta que hay adeudos por parte de grandes empresas, millonarios, ¿no? Habla de 50,000 millones de pesos en adeudos. Y él lo que hace, dice, pues hay que cobrárselo, que vengan y que paguen, ¿no? Para subsanar toda esta problemática que ahorita estamos viviendo. Pues la realidad de las cosas es que muchos de esos adeudos realmente no son adeudos en firmes por parte del SAT. Muchos de esos adeudos son créditos fiscales que las empresas están peleando y que en algún punto pueden ser ganados por las empresas o puede ser ganado precisamente por el propio SAT. Entonces, el no dar esta información completa me parece que crea una sensación de desencuentro entre empresarios y pues también la gente que está necesitando en estos momentos de cierto apoyo, ¿no? Porque esa gente pues va a decir, bueno, pues ¿por qué los grandes empresarios no están pagando, se están viviendo y si realmente deben, ¿no? Entonces, son parte de esos mensajes, los mensajes o la evidencia que muestra de aquellas empresas que están despidiendo trabajadores. Si pudieron ver en meses, hace unas semanas atrás, mostraron una lista de aquellas empresas que habían estado despidiendo trabajadores. Pero la realidad de las cosas es que esas empresas pues, no saben la situación particular que tiene cada una de ellas, lo que están viviendo, y realmente ese despido de trabajadores son por causas de fuerza mayor, que realmente lo que estamos viviendo es un tema de fuerza mayor,
y que no tienen flujo para pagar y finalmente pues no le lleva otra cosa más que desprenderse de la plantilla laboral, ¿no? Entonces, me parece que estas situaciones el gobierno no está siendo muy, digamos, pues transparente o no está siendo muy objetivo en dar este tipo de información, ¿no? Si ustedes recuerdan, en el año 2008, cuando fue el tema de la influenza, pues en ese año el gobierno, digo, no quiero comparar partidos ni mucho menos, pero en ese momento hubo ciertos estímulos que sí otorgó el gobierno, temas de deducción inmediata, temas de prórrogas, para el tema de pago de impuestos. Son temas que los empresarios como tal estaban solicitando en esta pandemia para tratar de tener un poquito de liquidez y poder sobrevivir. Sin embargo, como lo vamos a ver un poquito más adelante en lo que es el transcurso de la presentación, realmente pues no hubo una cerrazón por parte del gobierno en dar este tipo de estímulos o este tipo de diferimientos que realmente esperaban y lo estaban solicitando los empresarios. Tuvieron reuniones con el presidente donde pues a final de cuentas desafortunadamente no se logró nada y pareciera que a partir de ahí hubo un alejamiento entre la cúpula empresarial y la parte del gobierno, ¿no? Sí, entonces lo que comentaba Jaime es realizar una cooperación en conjunto y lo que comentaba Sergio, no castigar tanto al empresario, ¿no? Yo le digo al trabajador que no te deben despedir, te deben pagar completo y yo soy el bueno, el empresario es el malo. Ese divisionismo creo que no, a lo que puedo concluir, es lo que no debe ser ahorita, ¿no? Sino entrar todos para sacar esto adelante y hacer un esfuerzo conjunto, que es lo que comentaba, ¿no? No ser, Sí. castigar tanto. Así es como lo tendríamos que estar haciendo, ¿no? Ver de qué forma podemos apoyar y a lo mejor un poquito ahorita algo de comercial del por cómo sí estamos tratando de hacer eso. Hay un proyecto hoy en día, pero eso ya para sector Jalisco, para lo que es el área de Jalisco, un proyecto precisamente auspiciado por un convenio entre el Consejo de Cámaras Industriales del Estado de Jalisco y precisamente el CUSEA, lo que es el Hospital PYME. ¿Y cuál es la intención del PYME? Es precisamente poder apoyar a ese micro, pequeño empresario que tiene problemas de liquidez o que tiene toda la intención de reconvertir su negocio y poder subsistir y de alguna forma poder reabrir sus puertas, de ser posible a partir del lunes que entra. Es un esfuerzo donde están haciendo la parte del sector empresarial con la parte educativa y nosotros como Colegio de Contadores Públicos, al pertenecer como un aliado estratégico del CCIJ, estamos también poniendo a disposición asesores para poder apoyar al empresario para que de alguna forma pueda, insisto, volver a reabrir sus puertas y estas asesorías pues, obviamente se hacen de manera gratuita. Entonces ahí es donde entramos con la parte de la solidaridad y creo que de manera general los mexicanos nos caracterizamos por ser solidarios, ¿no? Entonces, sí, como bien comentas, muchas empresas tuvieron que llegar a la desafortunada decisión de deshacerse de la plantilla, pero te puedo asegurar que muchas de esas decisiones fue a pesar o con mucho pesar porque la situación en la cual estaban viviendo no les hacía sostenible y no podían cumplir con el compromiso. O sea, no era el tema de que voy a aprovechar la pandemia, puede haber sus excepciones, pero voy a aprovechar la situación para despedir a los empleados. No creo que haya así, porque insisto, ¿quién va a querer cerrar su fuente de ingresos, ¿no? Es correcto. Sí, lo vemos, como lo comentaste al principio, desde un punto de vista de práctica profesional, ¿no? Sí. Y ahora con esta introducción, me gustaría ahora sí cederles el uso de la palabra para que comience el debate con esas alternativas, ¿no? Que pudiéramos ver, pues que se tienen que analizar para salir de esta situación que se nos vino complicada, ¿no? Entonces, Jaime, Sergio, adelante. Pues bueno, pues ya terminamos porque no hay nada que comentar, porque no hay muchos estímulos fiscales que comentar. Ya nos vamos. O sea, era la parte de la introducción, ¿no? No se crean. Bueno,
Sí, en realidad no hay temas, muchos temas que tratar en cuanto a lo que ha expuesto el gobierno federal, pero creo que sí es importante, de manera de introducción, además a lo que ya platicamos, el ir viendo el contexto y el panorama mundial. Hay que recordar que esta pandemia no es un tema que se da exclusivamente en México, sino que se da a nivel global y tendremos que ver o hacer una comparación de qué es lo que está pasando y qué es lo que están haciendo otros países para poder ver en qué situación estamos hoy en día. ¿Qué estamos viendo aquí? Oye, ¿cómo estamos en comparación con otros países con los cuales han sufrido o están sufriendo la misma situación de una pandemia, de un cierre de negocios, de un aislamiento social en comparación con México? Aquí hay una tabla en la cual podemos ver en cuanto al porcentaje, en tema de apoyos económicos, qué es lo que ha hecho cada uno de los países con respecto al Producto Interno Bruto. Podemos ver que el tema del Reino Unido ha invertido un 17.7% frente a su Producto Interno Bruto en apoyos económicos para poder subsistir. Hablamos de apoyos económicos de impuestos o como apoyos en dinero para la subsistencia. Entonces vemos Francia con un 15.2%, Alemania 14.2%, Estados Unidos con un 10.5% y México lo tenemos con un 0.7% del Producto Interno Bruto destinado a apoyos económicos. Entonces, pudieran decir, oye, pues hay que compararnos con iguales. Estamos viendo a Reino Unido, Francia, Alemania, Italia. Sí, lo que no hay que perder de vista es que son países que forman el G20, que forman parte del grupo de la OCDE y nosotros formamos parte de la OCDE. Entonces, estamos comparando con países con los cuales queremos estar ahí, queremos ser países de primer mundo, es por eso la comparación con estos países, ¿no? O sea, es un 0.07% del Producto Interno Bruto, aunque bueno, por ahí Sergio les va a hacer un comentario respecto al qué es lo que piensa, o ya se ha dado mucho en los medios de comunicación, también ya dentro de esos mensajes que manda el gobierno federal, ya también hay una desestimación del cómo se determina el Producto Interno Bruto y que bueno, que por lo menos aquí en México ya vamos a tener otro nivel, otra forma de medición, ¿no? Sí, sí, y exactamente, tal como lo comenta Jaime, bueno, ¿qué es el Producto Interno Bruto? El Producto Interno Bruto simplemente es un indicador que realmente es manejado a nivel global por todos los países para medir la riqueza que se genera en cada país, ¿no? Y de acuerdo a su comercio, de acuerdo a su industria, y esto nos sirve para ver si cada año se está creciendo o en su caso se está decreciendo. Si hay un decrecimiento, pues quiere decir que hay una recesión en el país que tenga ese decrecimiento, ¿no? Bueno, el gobierno, antes de entrar al poder, hablamos de nivel persona de López Obrador, había comentado pues, de que México iba a crecer, ya una vez tomando el poder con el tema del PIB, iba a crecer 3, 4 puntos. Sin embargo, desafortunadamente, conforme ha ido pasando el tiempo, hemos visto que el año pasado inclusive salimos prácticamente tablas. Realmente, si podemos medir, tuvimos un pequeño decrecimiento, por no decir que no tuvimos una recesión, pero prácticamente salimos tablas. Y este año, pues, las estimaciones del crecimiento realmente pues son nulas. Al contrario, se espera un decrecimiento alrededor del 8.8%. Entonces, pues ante esta situación me parece que el gobierno está aprovechando el decir, bueno, ya no vamos a medir el tema del crecimiento de una economía con este factor que es utilizado a nivel global, todos los países, sino vamos a medirlo a través de un nivel de felicidad. Y digo, pareciera chiste, pero no lo es. Realmente así se está proponiendo. De hecho, el día de hoy o ayer, no recuerdo bien, el presidente ya comentó de que están trabajando en los parámetros para determinar este nivel de felicidad
o de bienestar con el que va a ser medido si hay un crecimiento o no de la economía de México, ¿no? Me parece que no debería ser así, deberíamos de alinearnos como siempre lo hemos estado, con todos los países en este sentido de este indicador, que es un indicador, realmente pues es un indicador frío y como debe de ser, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, aquí en la lámina que estamos presentando los apoyos económicos que se han otorgado, como lo dice Jaime, pues han sido apoyos económicos relacionados prácticamente con créditos que se han otorgado o que se espera se otorguen, porque en pláticas que se han tenido con la gente de las cúpulas empresariales, al menos aquí en Jalisco, lo que comentan es que estos apoyos, ellos o el conglomerado de la industria o el comercio que forman parte de estas cámaras, pues no lo han recibido, ¿no? No se ha sentido que hayan ya tenido acceso a estos créditos que en principio promulgó el gobierno de que se iban a otorgar, sobre todo a micro y pequeñas empresas. Y bueno, también parte de lo que informó el gobierno, y todavía recuerdo fue un domingo, que parecía ser que ese día era el día como si fuera una final de mundial de fútbol. Todos estamos a la expectativa de ver realmente qué es lo que iba a decir el presidente. Y desafortunadamente la información que dio el presidente fue muy desalentadora. El tema de apoyos económicos simplemente fueron créditos, apoyos, o seguir con los apoyos a sus programas de bienestar hacia la gente discapacitada, hacia los adultos mayores, hacia jóvenes, y no fue lo que en principio hubiéramos esperado todos, ¿no? Sergio, Jaime, una pregunta. Comentaban sobre los indicadores, por ejemplo, el PIB que es utilizado, comentaba Sergio, pues en diferentes países como un indicador estándar. Entonces, pudiéramos pensar que algún indicador que no le agrade al presidente o que no lo favorezca, lo vamos a estar modificando, porque hablabas de la felicidad y, bueno, ¿cómo la vas a medir? El anuncio que dio, que está determinando los parámetros de cómo medir la felicidad. Digo, a ver, aquí no nos quisiéramos meter mucho en tema de qué es lo que da, pero digo, también es lo que estamos viendo, ¿no? O sea, datos que no se les favorecen, ellos tienen otros datos, ¿no? Entonces, sí, el tema de que cuando no me conviene pareciera que cuando no me conviene algún indicador, voy a descalificar ya sea la fuente o la forma en que se determina, ¿no? Entonces, sí, como comenta Sergio, hay programas que probablemente son buenos. El tema del apoyo a los adultos, de los discapacitados, no es malo el programa como tal, pero sí hay otros temas que al parecer son, llamémosle caprichos, y que no quieren cambiar y que probablemente hoy en día tendrían que pasar a un segundo plano. Hay necesidades o hay prioridades que van antes de cumplir con esos magnos proyectos. Si bien es cierto, se prometen en campaña, creo que los pudiéramos hoy, en este momento, dejarlos de lado, ¿no? Si quieres, continuamos, Sergio. Sí. Bueno, entonces, el tema de los detalles a los apoyos fiscales federales, pues, digo, prácticamente esos son los que se han dado a conocer. Y hablando de apoyos fiscales, bueno, empezamos con el primer tema, el IMSS, con un pago en parcialidades de cuotas. Esto hay que tomar muy en cuenta que este no es un estímulo que nace derivado de la emergencia sanitaria. Esto lo único que vino a hacer el Instituto Mexicano de Seguro Social es sacar del cajón una facilidad que ya existe o que ya existía desde tiempo atrás. Entonces, simplemente lo que está haciendo es, oye, acuérdate que tienes pero este diferimiento, si nos ponemos a analizarlo, pues es un financiamiento bastante caro, ¿no? Porque lo que hace es, sí, difiero el pago de las cuotas, pero tengo que pagarte con actualización, con recargos, entonces nos puede resultar más gravoso, pero pues, obviamente si la situación económica prevalece y está muy apremiante, pues tendríamos que llegar a este tema.
Segundo, es el tema de que se congela la tarifa de electricidad para uso doméstico, pero de alto consumo. Entonces, esta también, digamos, sí pudiera ayudar y creo que sí podemos caer más, porque obviamente al irnos, al mantener a los niños en casa, al mantener a irnos a hacer home office, obviamente los servicios en casa se van a ver incrementados y uno de ellos es precisamente el tema de la tarifa de energía eléctrica. No te puedo decir, o no les puedo decir qué tanto bajó. Todavía no me toca el corte bimestral de la luz, entonces no sé si realmente se mantuvo o no se mantuvo, pero por lo menos el anuncio oficial sí está. En cuanto a Infonavit, ahí podemos decir que sí hubo más apoyos en tema de Infonavit. En tema de Infonavit, ahí sí hay varios, digamos, puedo decir que 3 esquemas. Hay un fondo que se destinará para el tema de desempleo. Hay un tema de congelamiento de los créditos para todos aquellos trabajadores que tienen hoy en día un crédito con el Infonavit. Hay un diferimiento donde no va a causar accesorios y se congela el pago de la cuota. Entonces, ahí sí podemos decir que sí tuvo el Infonavit algún beneficio para el tema de los acreditados. En cuanto al SAT, pues ya, ¿qué fue lo que se anunció? Se anunció el tema de unas facilidades de pagos y acelerar las devoluciones. Esto, desgraciadamente, al día de hoy no hemos visto que realmente esa promesa de que las solicitudes de devoluciones se aceleren en sus procesos de conclusión. De hecho, la semana pasada hay una publicación por parte del Servicio de Administración Tributaria en el cual, en vez de a lo mejor esperamos decir, mira, yo ya agilicé y las devoluciones se están haciendo en lapsos cortos de tiempo, lo único que dice es que las están cumpliendo de acuerdo a los tiempos que establece el Código Fiscal de la Federación. Entonces, ¿esto qué significa? Que, bueno, pues no se están haciendo más ágiles. Lo pudiéramos ver desde otra perspectiva. ¿Qué es lo que está pasando en la práctica? En la práctica es de que no se estaban cumpliendo esos plazos que establecía el Código Fiscal de la Federación, no estaban devolviendo los 40 días hábiles, se estaban yendo a plazos mucho más grandes y hay trámites de devolución que nos ha tocado vivir que van 6 meses, 1 año para poder obtener la devolución derivado de los requerimientos. Si bien es cierto, también ellos no están exentos y también los mandaron a que hicieran ellos dicen que a pesar de que hubo empleados que los mandaron a hacer home office, estos procesos están llevando de manera natural y están trabajando desde casa para darle trámite a estas devoluciones. Yo creo que se mencionó que era uno de los puntos que se estuvo solicitando para personas morales, y es precisamente el diferimiento en la presentación de la Declaración Anual de Personas Físicas. Esto se vino solicitando desde el mes de marzo, cuando se inició la pandemia, para que también aplicara a personas morales. No fue una solicitud solamente de la cúpula empresarial, sino nosotros como contadores y como miembros del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, también se presentó un pliego de opciones fiscales que consideramos viables para que el Ejecutivo lo pudiera avalar. Sin embargo, para el tema de personas morales no se dio, sí para el tema de personas físicas. Y no por ser mal pensado, pero eso lo pudiéramos ver de dos vertientes. Una, ok, para quien tenga saldo a cargo, si hay un diferimiento, porque puedo irme hasta el mes de junio para hacer el pago de los impuestos. O tema 2, lo que quise detener es todos los saldos a favor o todas las devoluciones que venían dando en estos meses con la presentación de la declaración de las personas físicas. Entonces, pudiéramos verlo con las dos vertientes, ¿no? Una, sí un beneficio, o dos, lo que quería hacer más bien era detener cúmulo de devoluciones a los cuales estaba obligado a hacer y que también ya había dado el anuncio de que iba a estar dando las devoluciones en un plazo no mayor a 3 días. Pues muy bien, pues tal cual como lo comenta Jaime, prácticamente esos son los apoyos fiscales que estuvo otorgando la Federación en relación con el tema de impuestos y contribuciones, o en sí las contribuciones. Y bueno,
era menos de lo que esperábamos realmente, pero bueno, ya viendo el tema de los gastos fiscales por el COVID como porcentaje del PIB, lo que dice esta lámina es que México ha invertido solamente el 1% en relación precisamente con el PIB, comparado con otros países, como ya lo decía Jaime, otros países que pertenecen al grupo de los G20. ¿Y qué son este tipo de gastos fiscales? Pues realmente, como ustedes saben, el tema hay un presupuesto de ingresos cada año y un presupuesto de egresos, y en este presupuesto de ingresos, en principio, se establece a qué rubros se van a ir destinados los ingresos que se vayan percibiendo durante el año, y dónde van a ser aplicados. Sin embargo, derivado de esta pandemia, hubo ciertos recursos que tuvieron que ser reasignados precisamente para atender esta contingencia, la cual son del orden alrededor, como les comento, del 1% del PIB. ¿Y qué tiene que ver estos gastos? Estos gastos tienen que ver con el tema de adecuación de los hospitales, de contratación de médicos que se están utilizando para hacer frente a esta pandemia, de las camas, del tema de respiradores, como se pudo observar, no teníamos respiradores, se tuvieron que, en principio, parece ser encargar a Estados Unidos, y nos está haciendo el favor, ahí por medio de Trump, de comprar estos respiradores. Entonces, en principio, esto tiene que ver con el asunto de el estar preparados, o los recursos que están destinados a estar preparados a atender esta pandemia. También incluye el tema de los materiales que los médicos utilizan, temas de mascarillas, batas, caretas, que bueno, ya hemos visto la calidad con la que se han estado adquiriendo, pero bueno, eso es otro tema, ¿no? Pero en principio, eso es lo que tiene que ver esta lámina. México ha destinado el 1% respecto a los porcentajes que han estado incurriendo o destinando a otros países en el mundo. Y en esta, obviamente, hay que comparar, estamos haciendo una comparación de cuánto el gobierno mexicano ha invertido y cuánto ha apoyado en apoyos fiscales con referente al Producto Interno Bruto. Pero pues también hay que tomar en cuenta qué nivel de recaudación tiene el gobierno mexicano. Entonces, ya también comparando lo que recauda con respecto al PIB, pues también podemos ver que somos uno de los países que menos recauda con respecto al PIB a nivel global. Entonces, ahí es donde pudiéramos encontrar también una de las razones por las cuales destino menos recursos, ¿no? O sea, destino menos recursos porque mi recaudación en base tomando como referencia el PIB, sí también es de las más bajas. Entonces, ahí es donde pudiéramos tratar de buscar o encontrar una posible justificación del por qué ese margen de inversión y de apoyos comparado con los otros países. Así es. Bueno, pues esta es la lámina final, con eso termina, ¿verdad, Sergio? Con esto terminamos. La presentación no. Es cierto. Simplemente estas láminas era para ponerlos en contexto de cómo México está en comparación con los demás países del mundo, cómo es de que estamos reaccionando. Y bueno, aquí lo ponemos en una lámina, ¿no? A la fecha ni el SAT ni la Secretaría de Crédito Público han emitido resolución alguna sobre estímulos o facilidades en materia tributaria relacionadas con el COVID. Personalmente no lo vislumbro que vaya a haber, ni a corto ni a mediano plazo. Ojalá me equivocara. Y ante esto, pues pareciera que estamos solos, ¿no? Entonces, ante esta situación, precisamente es donde vamos a entrar, ahora sí de lleno, a lo que es la plática o el tema que amablemente nos encargaron y de la que hemos estado platicando. Bueno, ya teniendo esta situación donde no hay estímulo, no hay prórrogas o no hay facilidades por parte de las autoridades en México, pues ¿qué podemos hacer nosotros internamente? Cada una de las empresas en las cuales nosotros asesoramos o las que trabajamos, bueno, vamos analizando si hay algo que podemos estar aprovechando precisamente para tratar de estar optimizando en la medida de lo posible dentro de lo
que las regulaciones nos permitan la carga de impuestos. Entonces vamos a empezar con situaciones o son esquemas que están contemplados hoy en día en ley, en la propia ley, y que la intención de tomarlos aquí en la plática es que los tengamos presentes, o algunas alternativas, obviamente son, aquí las voy a tocar de manera general, pero que si se da la casuística y en algunas hay que tener algunas implicaciones, pues hay que tomarlas en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos como primera acción? La propia ley de impuesto a la renta en su artículo 14, último párrafo, y 14 del reglamento, ya tiene contemplada una solicitud de disminución de pagos provisionales para el caso de personas morales. Hay que recordar que en el caso de personas morales pagamos o presentamos, calculamos nuestros pagos provisionales tomando como referencia el coeficiente o el porcentaje de utilidad que tuvimos el año anterior o el último que tuvimos utilidad. Entonces, obviamente, como es un porcentaje o un coeficiente que es estimado, estimamos que ese es lo que va a ser la misma utilidad que tengamos en el presente año. Lo que sí nos queda claro es que la utilidad en ciertos sectores, porque va a haber industrias las cuales el nivel de ventas que tuvieron derivado de esta contingencia van a ser mucho más altas que las que tuvieron el año pasado, en la gran mayoría el margen de utilidad va a ser menor. Entonces la propia ley me establece que puedo solicitar una disminución de pagos provisionales, pero esta disminución me permite hacerla a partir del segundo semestre del año. O sea, esto es, yo tendré que estar presentando esta solicitud de disminución de pagos provisionales en el mes de junio para aplicarlo a partir del mes de julio. O sea, es para aplicarse en el segundo semestre. Y creo que son de los puntos que tenemos que tomar en cuenta, porque lo que hoy en día va a hacer que subsistan las empresas es precisamente ese flujo de efectivo que puedan tener. Entonces, mientras más optimizar las cargas, en este caso la carga fiscal en cuanto al pago de impuesto a la renta, pues creo que vamos a estar apoyando al empresario. Entonces, este es un punto que considero que es muy importante que tengamos presente para poder acceder a este beneficio, a esta autorización por parte del SAT. Obviamente que con ciertos requisitos. En el dado caso que yo la estimación que haga de esa reducción de pagos provisionales, si hay ingreso para mi impuesto al ejercicio, pues ahí sí tendré que pagar los accesorios, pero de entrada tendríamos que hacer un cálculo muy a conciencia para evitarme ese pago de los recargos. Otro punto, no viene en ley, sino que lo podemos hacer si es que las circunstancias me lo permiten, es traspasar alguna parte del negocio a una nueva sociedad o a una persona física con actividad empresarial. ¿Por qué hacerlo de esta manera? ¿O qué beneficio tengo de hacerlo? Pues hay que recordar que una empresa de nueva creación va a pagar, no va a tener coeficiente de utilidad, entonces por lo pronto no va a tener que desembolsar los pagos provisionales hasta la presentación de la declaración anual, y en dado caso que en 2020 esta sección del negocio no genere utilidad, pues tampoco tendré que pagar pagos provisionales durante 2021. Y en el caso de personas físicas hay que recordar que ellos tributan conforme a flujo, entonces nos vamos a ingresos y deducciones y voy a pagar sobre la utilidad o la utilidad real que genere conforme a ese flujo. ¿Qué hay que tener en cuenta? Pues hay que evaluar los efectos fiscales, si es que tengo la necesidad de traspasar activos, los riesgos o las funciones que tendría que traspasar. Entonces aquí es simplemente una idea que lo podemos llevar a cabo, pero sí debemos de tener en cuenta las implicaciones que esto me llevaría de que opte por hacer alguno de estas opciones, ¿no? También hay un tema para el tema de la disminución del coeficiente de utilidad, y esto es no en el segundo semestre. Digamos que no está en ley, sino más bien hay un precedente, el cual aquí mismo viene, se lo vamos a dejar en la lámina, no vamos a entrar a la lectura del mismo, pero se lo dejamos donde la propia autoridad señala que para el tema de revisiones
no me va a poder determinar un crédito fiscal, ya que para efectos de pagos provisionales, porque se van a causar o me lo va a determinar una vez que determine el ejercicio. Sin embargo, hay que tomar ciertas consideraciones, ¿no? Hay que recordar que a partir de este año la autoridad puede restringir de manera temporal los certificados de sellos digitales. Entonces hay que tener cuidado en qué es lo que cómo voy a presentar mis pagos provisionales y el efecto que esto me conlleva. Que obviamente, si ya tuvieron la oportunidad o tuvieron la experiencia de haber terminado una declaración anual de personas morales de 2019, mucha de la información ya venía precargada. ¿Qué es una de esa información que viene precargada? Es precisamente los ingresos nominales que utilizamos para el cálculo de los pagos provisionales, ¿no? Entonces aquí, insisto, sí es un tema que ya lo tendríamos que hacer, pero tomando como base, le damos la siguiente checo, que es la jurisprudencia o el precedente legal para el tema de el diferimiento del pago. ¿Le seguimos, checo? También algo muy similar al tema de transmitir o pasar parte del negocio a una empresa es, si ya tenemos, en las láminas anteriores hablábamos de una empresa de nueva creación. Me faltó comentarles un tema que a lo mejor hoy en día en la práctica se está complicando. Esa empresa de nueva creación, hay que tomar en cuenta todo el procedimiento que me lleva para su apertura. Si bien las notarías se están trabajando, lo que sí se está complicando mucho son precisamente las citas en el SAT para poder dar de alta a la empresa. Entonces eso nos puede complicar, pero tal vez una vez que se reactive pudiera ser una opción. Esta siguiente opción es el evaluar, utilizar una empresa del grupo que ya viene operando y que tenga un coeficiente de utilidad, que no tenga coeficiente o que tenga un coeficiente menor a la cual está desarrollando el 100% de la actividad. Entonces, prácticamente es las mismas recomendaciones que tenemos en una empresa nueva. El efecto que tengo, el beneficio es el no generar pagos provisionales, pero hay que evaluar los costos que pudieran llevar implícitos de ese traspaso de esa rama o de esa sección del negocio para que lo lleven a través de esta nueva empresa. Otro tema que pudiéramos ver, pero hay que tener mucho cuidado precisamente por los efectos que pudiéramos llegar a tener en cuanto al nuevo artículo 5A de recaracterización de operaciones y el tema del 69 con el tema de la transmisión indebida de pérdidas fiscales. Sin embargo, también pudiéramos analizar, insisto, depende de las circunstancias que tenga cada uno de las empresas, el poder evaluar el llevar a cabo una fusión. También pudiera ser un tema que nos pueda aliviar de alguna medida ese flujo que tendremos que estar desembolsando de los provisionales. Aquí, insisto, no hay que perder de vista que el impuesto anual esto lo que estamos haciendo es un diferimiento y no desembolso en el tema de los pagos provisionales. Entonces, sin embargo, pues sabemos que, insisto, en muchos de los negocios el resultado fiscal para este año va a ser muy diverso, muy distinto al que teníamos el año pasado. Diferimiento de pago, sí, hablábamos como estímulo de diferimiento de pago. En materia de IVA, hay que recordar que en materia de IVA se tributa conforme a flujo. En cuanto a flujo, no hay, en cuanto a IVA, no hay ningún estímulo. El IVA lo tendremos que estar pagando mes con mes. Es un impuesto que trasladamos y que estamos obligados a enterar. O sea, no es un impuesto propio. Y si se opta por no enterarlo, hay que estar conscientes de las consecuencias que esto lleva, ¿no? O sea, esto trae, además, en caso que la autoridad me lo detecte, traeremos una consecuencia de actualización, recargos, y es un ingreso no propio, entonces la multa lleva un agravante. En materia de impuesto a la renta, sí hay un tema de diferimiento ya contemplados en ley, pero que son sujetos a autorización. ¿Cuáles son de esas condiciones? Por ejemplo, en el caso de personas morales, puede solicitar el pago en parcialidades
plazo no va a poder exceder a 36 meses, en el caso de parciales, o un pago diferido que no va a ser más para 12 meses. Hay que presentar el formato correspondiente y cubrir en el primer pago por lo menos el 20% del impuesto que estamos solicitando la devolución. Digo, el diferimiento del pago. En el caso de personas físicas, aplica para el impuesto anual, y también traíamos un tema ahí por el tema del diferimiento del plazo, porque la disposición legal que me señala a partir de cuándo voy a pagar las mensualidades, me hablaba que iba a terminar el mes de septiembre, si es que fuera en el mes de abril. Aquí ya se hizo la adecuación para que esos hasta 6 mensualidades empiecen a correr a partir del 30 de junio y puede ser hasta 6 mensualidades. En este caso, el tema de los recargos no es tan gravoso, pero sí es un tema que tendré que estar pagando por el diferimiento del pago. ¿Cuáles son, en qué casos no procede esta autorización? Cuando se trata de contribuciones que debieron pagarse en el año de calendario en curso, ni en 6 meses previos, o en el caso de impuestos retenidos, trasladados o recaudados, como puede ser el ISR retenido por arrendamiento, por honorarios o por asalariados. Entonces, para estos tipos de contribuciones no aplican el diferimiento o el pago a plazos. Otra cosa que pudiéramos hacer es precisamente analizar, de acuerdo a nuestra actividad, la posibilidad de diferir la acumulación de los ingresos. Hay que recordar que el propio 17 del Ley Impuesto a la Renta nos establece los momentos en los cuales se va a acumular el ingreso. Entonces tendríamos que ver si unas ventas de mercancías, en vez de hacerte la venta, te entrego la mercancía de consignación, con eso ya no tendría que facturarte el 100% del producto, no se considera ingreso nominal, y con eso puedo disminuir el impacto en los pagos provisionales, porque lo que hace no es una venta per se, sino te estoy entregando producto a consignación. Ver la posibilidad, si así lo permite el modelo de negocio, las ventas con una condición suspensiva, que es una condición suspensiva, es un requisito en el cual, si no se llega a cumplir, la operación se retrotrae al origen y es como si no se hubiese hecho. Entonces hay que ver si esto es factible y lo pudiéramos hacer. El tema de enajenación a plazos, hay que ver también el tema de los casos, y ahorita lo vamos a ver. Hay una regla que me permite el diferimiento por el pago total o parcial, entonces lo habría que ver, así como también una regla para la no acumulación de los anticipos cuando todavía no se presta el servicio o se considera que está enajenado o entregado el bien. Hay casos especiales que también ya me los contempla la Ley Impuesto a la Renta. En el caso de ventas a través de arrendamiento financiero, que esta me da la opción de hacer el reconocimiento del ingreso hasta que sea exigible y no conforme se vaya devengando. O el tema del devengamiento de interés, en los cuales hay que analizar las condiciones contractuales de cada una de las operaciones para distinguir entre los intereses normales y los intereses moratorios. Porque va a ser muy común que hoy en día entremos en mora y el efecto o el tratamiento fiscal que se le tenga que dar a los intereses normales a los moratorios es distinto. Igual, esta es la regla que les mencionaba. Hay una regla, la 324 de la resolución miscelánea fiscal, donde nos permite el ingreso por cobro total o parcial de la contraprestación. No lo considere para la acumulación de pagos provisionales, me marca ciertos requisitos, entre los cuales no es indispensable que el bien no haya sido entregado o no se haya prestado el servicio, que la acumulación de los cobros sea hasta que el bien se haya sido entregado materialmente o se haya prestado el servicio. Aquí no lo voy a acumular, sí lo voy a cobrar, no lo voy a acumular, sino hasta que se preste el servicio o se entregue de manera material el bien. ¿Qué tendré que hacer? Sí acumular al cierre del ejercicio, el saldo de cuenta de anticipos conforme se vaya dando el flujo, y la deducción del costo de ventas me permite estimarlo de acuerdo al saldo que tengan en esa cuenta, y lo voy a determinar
en base al promedio que tenga de mi costo de venta fiscal, de mis operaciones a las cuales sí haya completado. Entonces, este también es un punto que es importante. Me marca como requisito adicional que haya emitido el comprobante fiscal digital correspondiente por el total de la operación, pero sí debemos de dejar debidamente documentado el que se haya prestado el servicio o no se haya entregado el bien, ¿no? Porque hay que ver que hay que dejar debidamente soportadas y documentadas todas las operaciones. ¿Ya vas a decir? Bueno, hasta este punto, como bien lo ha platicado Jaime y como lo ha ido repasando, digamos, son alternativas que se pueden utilizar para eficientar el tema de la acumulación de los ingresos, o en su caso, mediante algunas opciones de temas de coeficiente de utilidad, diferir el tema del entero de los pagos provisionales, ¿no? Bueno, aquí vamos a encontrar algunas alternativas que se nos van a presentar algunas operaciones que debemos de saber qué tratamiento les podemos dar precisamente para aprovechar un beneficio fiscal. En su caso, si se nos presentan y que muy seguramente en muchas de las compañías se van a ir presentando. El primero de ellos tiene que ver con los intereses. En el caso de empresas, bueno, aquí hay que cuidar dos rubros. Uno, el tema de la capitalización delgada y el tema de la reforma fiscal que entró en vigor a partir de este año. En el tema de la capitalización delgada, tiene que ver con aquellos intereses o inclusive fluctuación cambiaria, llámese pérdida cambiaria, que la ley fiscal le da el tratamiento de interés, que provienen de deudas contratadas con empresas extranjeras que son partes relacionadas. Entonces, la ley lo que hace es que nos da un procedimiento para determinar si realmente la empresa está sobreapalancada, porque, digamos, nos tenemos que ir un poquito para atrás. Anteriormente se utilizaba mucho este esquema en donde venían empresas extranjeras, le inyectaban deuda a las compañías mexicanas y sacaban flujo de las compañías mexicanas con el concepto de interés, pagando una tasa de retención muy baja aquí en México, porque las empresas mexicanas, al momento en que le pagan el interés a las extranjeras, tienen fuente de riqueza aquí la extranjera y tiene que efectuar una retención a la mexicana del 10 al 15% por el interés que se está pagando. Entonces, realmente se están llevando los extranjeros un flujo con una tasa de interés pues, bastante decente, bastante módica, y lo que se hizo, bueno, a nivel mundial se detectó esta situación y México no fue exento de regular esta parte, estableciendo el tema o la regulación de la capitalización delgada, donde te dice que si tienes que hacer una comparación, si el triple de tu capital contable es mayor que las deudas, no pasa nada. Pero si las deudas son mayores al triple del capital contable de la compañía, entonces sí tienes que entrar a este procedimiento para determinar si los intereses que tú estás deduciendo son realmente deducibles o no son deducibles. Y bueno, el capital contable también se puede aplicar a las cuentas fiscales, lo que es la CUCA y la CUFIN, en sustituciones de capital contable, no da la opción, ¿no? Bueno, ese es un procedimiento que se tiene que cuidar, que ya venía de muchos años atrás y que ha ido cambiando, mutando a través del tiempo, pero lo que entró en vigor a partir de este año, es precisamente lo que le ponemos ahí como un 30% del EBITDA fiscal. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que determinar, partiendo de la utilidad fiscal de la compañía, tenemos que sumarle lo que es la depreciación, lo que es la amortización, y tenemos que también sumarle lo que son los intereses que hayan incurrido la compañía. A partir de estos conceptos, llegamos a lo que es una utilidad fiscal ajustada, que esta la tenemos, digamos, que enfrentar contra los intereses devengados netos de la compañía. Los devengados netos es una diferencia entre los intereses a cargo y los intereses a favor. Si resulta que los intereses a cargo son mayores que los intereses a favor, esos son nuestros intereses netos y lo tenemos que comparar con esa utilidad fiscal ajustada, ¿no? Bueno, entonces tenemos que medir tenemos que hacer estos procedimientos para verificar si realmente no estamos cayendo en un tema de intereses no deducibles
los cuales nos pudieran limitar en determinado momento la deducción de la compañía, y partiendo sobre todo de la base que ante esta circunstancia que estamos viviendo, muchas compañías pues van a estar requiriendo de créditos o de financiamiento de parte de bancos o de parte de terceros, que muy seguramente vamos a estar cayendo en el mecanismo o el procedimiento de la determinación de estos intereses no deducibles. Bueno, viene lo que son los activos fijos. Los activos fijos, por esta situación, también debemos de identificar si en alguno de los casos nos está dejando de ser útil para generar los ingresos, o de plano, en este momento, o de plano identificamos que ese activo fijo, porque lo estamos parando, definitivamente ya no nos va a servir. Bueno, pues nos da la posibilidad la ley de, si dejó de ser útil, pues deducirlo en forma inmediata con el saldo pendiente por deducir que tenía ya la compañía, perdón, el activo fijo por deducir, valga la redundancia. Y bueno, lo que son la disminución de las tasas de depreciación también es una buena opción. Como bien lo comentaba Jaime, si estamos vislumbrando que en este ejercicio fiscal no nos va a ir tan bien y de repente estimamos que en lugar de terminar con una utilidad, vamos a terminar con una pérdida fiscal, o inclusive traemos pérdidas fiscales de ejercicios anteriores que probablemente ya se van a desaprovechar, pues lo que podemos hacer es patear deducciones, diferirlas, precisamente para que esas pérdidas no se me vayan a caducar o la vayamos a perder por completo. Y lo que podemos hacer aquí también es disminuir la tasa de depreciación de algunos activos fijos, precisamente para que no nos estén generando una deducción y no nos estén generando nuevamente una pérdida, o en su caso nos generen una utilidad que nos permita amortizar aquellas pérdidas que ya estén pendientes por caducar. Y bueno, también hay algunas compañías que van a tener, por esta circunstancia, inventarios que se les van a quedar como obsoletos. Entonces, si vemos o identificamos esta circunstancia en alguna de las compañías, hay procedimientos para poderlos deducir. Estos procedimientos, bueno, vienen marcados ahí en el artículo 27, fracción 20, y prácticamente lo que dice es, bueno, los puedes destruir. Lo que tienes que llevar a cabo es un aviso para destruirlos, esos inventarios, y de esta manera los puedes reducir. Si son bienes que están destinados a la subsistencia humana, llámese alimentación, vestido o algo de vivienda, entonces esos digamos, inventarios, antes de proceder a la destrucción, tenemos, o nos obliga la ley, a ofrecerlos en donación. ¿Sí? También está incluido ahí el tema de las medicinas. Entonces tenemos que cumplir con estos requisitos precisamente para no desaprovechar esta deducción y no se nos vayan a ir, ¿no? Para cumplirlos y podamos perder esta oportunidad. Bueno, también está el tema de las cuentas incobrables. Supongo que se va a dar mucho, sobre todo en este momento, de que va a haber clientes o deudores que le debían a la compañía y que se les va a dificultar el poder cumplir con esa obligación que tenía de pago. Bueno, pues si tenemos esta circunstancia, la ley también nos establece ciertos momentos para poderlas deducir. Hay que tener mucho cuidado con esos momentos y también hay que tener mucho cuidado con cumplir los requisitos que nos establece la ley. Y aquí ya nos va distinguiendo, nos va poniendo algunos, digamos, escenarios. El primero de ellos es en el mes en que se consuma el plazo de la prescripción que corresponda. Y como bien saben, hay diferentes momentos de prescripción dependiendo del tipo de operación que hayamos realizado. Si tenemos un pagaré, si tenemos una cuenta por cobrar, si tenemos un título de crédito, valga la redundancia, depende del instrumento que tengamos o la operación que tengamos, va a tener un momento de prescripción distinta cada uno. Bueno, pero la ley nos da la posibilidad de poderlo deducir en un momento anterior a la prescripción, si es de que se da una notoria imposibilidad práctica de cobro. ¿Qué sería imposibilidad práctica de cobro? Nos la distingue por créditos menores a 30,000 UDIs, y ahí abajo tenemos la referencia: 30,000 UDIs es equivalente más o menos a 195,000 pesos. Te dice que la vamos a poder deducir
en el plazo de un año, contado a partir de que incurra en mora y no se hubiera logrado el cobro. Entonces, si teníamos de plazo para que nos pagaran 3 meses y a partir del cuarto mes empieza a incurrir en mora, bueno, al año siguiente es cuando vamos, de que empezó a ocurrir en mora, es cuando lo vamos a poder deducir. Entonces, si estamos en esa circunstancia en este año, es importante deducirla en este momento, porque si no la deducimos en este momento, que es el año en que posterior al que incurrió en mora, entonces no lo vamos a poder deducir. ¿Está claro? Y bueno, tenemos los créditos mayores a 30,000 UDIs, que esta nos señala que van a poder ser deducibles cuando se haya demandado ante una autoridad judicial el pago de créditos, haya iniciado el procedimiento arbitral como medio para su cobro. En estos casos, sí es importante, les comentaba que hay requisitos que se tienen que cumplir. Uno de ellos es notificar, se tiene que notificar al acreedor que nosotros vamos a proceder a la deducción de ese crédito y por lo tanto, con un tema de simetría fiscal, ellos tendrían que estar acumulando ese ingreso o esa cuenta por pagar. En principio, porque no la están pagando, pues se entiende que hay un incremento en su haber patrimonial y por lo tanto tendrán que estar acumulando esa cantidad. Otro de los digamos, supuestos de imposibilidad de práctica de cobro es que se compruebe que el deudor ha sido declarado en quiebra o en concurso mercantil, ¿no? Y aquí debe existir una sentencia que declare concluida la quiebra por pago concursal o por falta de activos. ¿Cuál es un requisito? Y ahí lo marcamos como un requisito indispensable. El informar a la autoridad, hay que presentar una declaración informativa dentro del 15 de febrero del año siguiente, en el año en que pretendamos hacer la deducción. Es decir, si estamos en esta situación ahorita, en este año 2020, tenemos el supuesto de una cuenta por cobrar que no lo vamos a poder cobrar, bueno, pues el 15 a más tarde el 15 de febrero del 2021 tendremos que estar presentando esta declaración informativa. Y bueno, vale la pena comentar que también hay un precedente en relación con este artículo donde nos señala que todos estos supuestos que estuvimos viendo, los del inciso A, los del inciso B y los del inciso C, son supuestos enunciativos más no limitativos. Este precedente nos señala que puede haber otros supuestos de imposibilidad práctica de cobro que no necesariamente estén contemplados en la ley, pero que si los tenemos bien amarrados y bien soportados, en determinado momento nos pueden servir como argumentos para demostrar que había una imposibilidad práctica de cobro y en ese momento también poder llevar a cabo la deducción de esa cuenta por cobrar, ¿no? Sin embargo, ese es un precedente, les comento, no es algo que esté establecido en la ley, pero que sí nos puede servir en determinado momento para soportar alguna deducción por este concepto. Bueno, ¿quieres comentar algo, Alejandro? Sí, Sergio, ya estamos recibiendo algunas preguntas y nada más para presionarte un poquito, nos quedan más o menos 15 minutos. Ok. Ya. Para alcanzar a medir. Bueno, le damos. Ahorita ya preguntamos todo. Le damos más celeridad a este tema. Bueno, poquito, gracias. Gracias, Alejandro. Hay partidas que se pueden deducir, no necesariamente estando pagadas, como la provisión de gratificaciones a los empleados. Normalmente las deducciones de los sueldos van conforme al flujo. Sin embargo, la ley nos contempla o nos da la posibilidad de que si hay una provisión de gratificaciones a los empleados, estas sí se pueden deducir. Luego, lo que son los deducción de anticipo de gastos, estas deducciones, con el simple hecho de haber dado un anticipo para realizar cualquier tipo de gastos, no necesariamente significa que ya nos prestaron el servicio, ya nos entregaron esos bienes. Con ese simple hecho ya lo podemos deducir, cumpliendo con ciertos requisitos el ejercicio siguiente, que es que se tenga el comprobante que ampare el total de la operación. Y bueno, aquí manejamos finalmente en esta lámina una posibilidad que también es conforme a jurisprudencia, que es la actualización del costo de ventas, dentro de los litigios que se fueron derivados de la implementación de este nuevo mecanismo de costo de ventas, de compras de costo de ventas, lo único que se ganó fue precisamente el actualizar las mercancías que se estén vendiendo, ¿no? Y aquí les dejamos la jurisprudencia para que en una oportunidad que tengan le echen no. Bueno,
se van a estar presentando en estos momentos situaciones en las cuales vamos a estar probablemente cobrando pólizas de seguro que tengan que ver con daños que se hayan causado, por ejemplo, a algunos bienes que tengamos en la compañía. Bueno, estas recuperaciones de estas pólizas de seguro en principio son acumulables y hay ciertas excepciones en las cuales nos señala la ley que no van a ser acumulables, como en el caso de inversiones, aclaro, inversiones o activos fijos, en los cuales si yo esa cantidad que estoy recibiendo la reinvierto en un activo fijo o una inversión de naturaleza análoga a la que estoy perdiendo, pues esa cantidad que estoy recibiendo no la voy a acumular. Si invierto una cantidad adicional a la que estoy recuperando, esa cantidad sí la puedo deducir, ¿no? Y bueno, aquí ponemos abajo los gastos que serían deducibles, las primas de seguro y gastos de fianzas. Y bueno, ya parece que ya platiqué lo que viene ahí abajo también. Y luego vienen las consideraciones fiscales ante la condonación de rentas de inmuebles. Se va a presentar mucho esta situación. Créanme que lo hemos vivido mucho. Cada día a la semana nos hablan clientes y nos dicen, oye, fíjate que me está solicitando mi arrendatario un descuento de la renta. Si la factura o el arrendamiento, y tiene que ver mucho con lo documental, si la factura se emite por la renta del mes y posteriormente se le da una condonación al arrendatario o un descuento, esa condonación en principio pudiera ser acumulable para el arrendatario. Aquí lo que se sugiere es que se adecúen o se hagan convenios entre las partes en las cuales se establezca que la renta de este mes determinado, imaginemos mayo, se va a devengar al 75%, tal cual, ¿no? O sea, hay que ajustarlo a los valores que realmente vamos a estar cobrando para efectos de que no incurramos en temas de condonaciones de impuestos o inclusive en aquellas que son personas morales estar acumulando cantidades mayores por la emisión de recibos por el valor total de la renta y después notas de crédito. Como ustedes saben, las notas de crédito, que son los descuentos, no se pueden deducir de los pagos provisionales, sino hasta a nivel anual. Entonces, no incurramos en este tipo de errores, porque sí nos puede llevar a acumulaciones adicionales que en principio ahorita en este momento debemos deficientar más el tema de impuestos lo más que se pueda. Y luego viene el tema de lo que son las penas convencionales. Las penas convencionales en principio no son deducibles, sin embargo, sí maneja ciertas excepciones la ley, que si es por que la ley te las impone pagar, como pueden ser las aseguradoras, o provengan de actos de un tercero fuerza mayor, o causas no imputadas al contribuyente. En este caso, sí analizando caso por caso, podemos identificar si se pueden deducir o no. Ante esta pandemia probablemente va a haber muchas situaciones en las cuales sí será factible deducir estas penas que estemos pagando indemnizaciones. No sé si tú ya quieras comenzar a comentar algo, Jaime. Sí, sigue ya con las siguientes. Bueno, también, ¿qué es lo que puede ser? Hablábamos de que los apoyos económicos son pocos, pero sin embargo se puede dar el tema de que sí lo reciba y debemos tener muy presente qué es lo que tenemos que hacer una vez que yo reciba esos apoyos económicos, ¿no? Entonces aquí estaba estableciendo en la lámina el tema de qué es lo que habría que hacer. Si son apoyos provenientes de organizaciones privadas, obviamente el ingreso, ese apoyo lo tendría que acumular a mis demás ingresos en el ejercicio en que lo reciba. Sin embargo, si son apoyos provenientes de instituciones gubernamentales, dependerá del decreto programa que lo otorgue. Hay que recordar que el propio decreto tendrá que establecer si es acumulable o no es acumulable este estímulo que estoy recibiendo y cumpliendo ciertos requisitos, ¿no? Que estén contenidos del presupuesto de egresos de la federación o de la entidad federativa que va a otorgar ese crédito, que cuente con un padrón de beneficiarios, que se distribuya a través de transferencia electrónica de fondos, que se cumpla con los requisitos y reglas del programa en el cual está establecido este apoyo, y lo que ya no puede para cualquier trámite gubernamental, ¿no? O sea, la opinión de cumplimiento de obligaciones que esté favorable, que no tengamos alguna inconsistencia, alguna declaración no presentada, y obviamente
hay que recordar que hoy en día también este reporte de opinión nos está haciendo un amarre entre los ingresos facturados y los ingresos declarados. También hay que tener muy presente, dentro de los convenios que se están haciendo, que estuvieron haciendo con los trabajadores, hay que tomar en cuenta el efecto que pudiéramos llegar a tener con esta disminución o con estos convenios donde voy a modificar las prestaciones que tengo contratadas. ¿Cuál es este efecto? Precisamente el que está establecido en el artículo 28, fracción 30, donde me establece que voy a hacer no deducible parte de estas prestaciones exentas y si yo modifico y disminuyo el monto de los exentos con respecto al año anterior, esto me va a dar como resultado que el porcentaje de no deducibilidad sea mayor y que solamente pueda deducir el 47%. ¿Qué tratamiento le tendré que dar para efecto de impuesto a la renta? Yo como patrón a las cantidades que entrega a los empleados como apoyo para atención médico-funeraria, pues en una primera instancia son deducibles, pero hay que tener en cuenta, o siempre y cuando estas prestaciones se las voy a otorgar como una prestación o apoyo de previsión social, tiene que ser de manera general y lo debo de tener debidamente documentado en mi plan de previsión social, ¿no? Ahí les ponemos los artículos, los fundamentos legales que debemos de cumplir para efectos de esta deducción. También y lo vemos hoy en día con el tema de la reactivación a partir del lunes, pues hay que cumplir con ciertos protocolos y esos protocolos me van a requerir de que haga ciertas inversiones, en algunos casos hasta de inversiones. Entonces, ¿qué tratamiento le tendré que dar? Pues obviamente es un gasto que va a ser deducible, dependiendo de la erogación o de la inversión, lo tendré que manejar como una deducción directamente en el ejercicio o como una inversión que me la tendré que llevar vía una depreciación. ¿Qué va a ser? Obviamente se tendrá que contar como un gasto estrictamente indispensable, ya que es para la protección de los colaboradores de la empresa. También, ¿qué requisitos o limitantes en el caso como persona física para el tema de pagos de honorarios médicos, gastos hospitalarios y medicinas? Pues hay que recordar que ya el artículo 151 nos establece una serie de requisitos y que estas deducciones al día de hoy, si es que no hay una modificación al cierre del ejercicio, pues están topadas, ¿no? A 5 unidades de medida, a 5 UMAS o al 15% de los ingresos acumulables, además de cumplir con una serie de requisitos como son el estar amparados con un comprobante fiscal digital, que se haga el pago a través de medios electrónicos, tarjeta de crédito, débito, monedero electrónico, transferencia electrónica de fondos o con cheque nominativo, tendrá que efectuarse a favor del contribuyente o de su cónyuge, concubino o concubino, o ascendientes o descendientes en línea recta, siempre y cuando estas personas no tengan ingresos acumulables superiores a 31,693 pesos, que es un salario mínimo. El tema de los limitantes para gastos funerarios, hay que recordar que están limitados a una UMA anual, equivalente a 31,693 pesos. Puedo hacerlos deducibles si este gasto es para el contribuyente, para su cónyuge o concubino o concubina y descendientes en línea recta, igual que el gasto de los gastos médicos. En el caso de fallecimiento de una persona, puede ser causal exclusión para la prestación de la declaración anual, pues pudiéramos decir que por regla general, no. O sea, va a depender del régimen en el cual estoy. Como persona física, si yo estoy dado de alta como asalariado o como prestador de servicios por honorarios, sí ya nos transmito esa obligación de seguir con pagos provisionales, pero si soy un arrendador o llevo a cabo actividad empresarial, a pesar de que ya haya fallecido, las obligaciones continúan vivas y las tendrá que llevar a cabo el albacea o el representante legal de la sucesión testamentaria. Entonces, a pesar de que ya esté 3 metros bajo tierra, en estos casos todavía tendré que seguir cumpliendo con el fisco.
¿Qué también va a ser muy común el que yo disponga de los fondos que tenga de la cuenta individual de retiro o del IMSS para el caso de desempleo? En estos casos, el propio artículo 93, fracción 27, está considerado que estas disposiciones van a ser exentas de impuestos sobre la renta. El trámite de firma electrónica avanzada no está disponible por cita, sin embargo hay un aplicativo por parte de la autoridad que nos permite renovar, en el caso de personas físicas, la contraseña, y en ocasiones pudiéramos llegar al tema de la firma electrónica avanzada. Entonces, son de las situaciones que, derivados de esta contingencia, debemos tomar en cuenta que no es tan fácil el poder llevar a cabo este trámite. Consideraciones adicionales: no hay que perder de vista que el IVA y el IEPS son conforme a flujo. Hay que tener mucho cuidado en cuanto al manejo que le damos al flujo de efectivo para tratar de optimizar los pagos, ¿no? Ya que el financiamiento por parte del fisco pues puede resultar muy oneroso. Tal vez vale la pena mejor buscar otros medios de financiamiento para poder cubrir con esas obligaciones y que no sea a través del pago de actualización y recargo, ¿no? Y no hay que perder de vista, dependiendo de los montos, hay que recordar que ya se puede catalogar como delito de defraudación fiscal, y dependiendo del monto puede llegar hasta un tema de cárcel. Sigue ya rápidamente, temas de apoyos en Jalisco. Son ahí algunos estímulos fiscales, los que ya se van a conocer: 400 millones de pesos para actividades económicas informales, digamos que son de autoempleo, donde yo tengo que reponer posteriormente con 4 horas de servicio social, digamos, ese apoyo que me están dando. 450 millones de pesos para MIPYMES, con un enfoque directamente relacionado para mantener empleos, y 150 millones para ingresos para productores del maíz. Y, como digamos, como un estímulo adicional, el tema de la ampliación del plazo para el refrendo vehicular hasta el 29 de mayo, con un descuento del 5%, que es lo que sí no hubo un estímulo y que lo esperamos con el tema del 2% sobre nóminas. Hasta el día de hoy no hay un estímulo referente a este impuesto estatal. Y ya nada más, por no dejar, estímulos que están contemplados en la propia ley. Si yo me dedico a desarrollos inmobiliarios, la construcción de desarrollos inmobiliarios, hay que recordar que hay un decreto de exención de IVA, y que hay el artículo 191 del impuesto a la renta me prevé una deducción de terrenos. Y también muy importante, y esto es una de las cosas que normalmente dejamos de lado y no tenemos previstos o no tenemos contemplado, es precisamente el tema del acreditamiento del IEPS. Si yo soy un contribuyente que utilizo IEPS para mis procesos productivos, tengo un estímulo de un acreditamiento de ese IEPS contra mi impuesto anual. Entonces, hay que tomarlos en cuenta. Estos vienen en la Ley de Ingresos de la Federación, entonces vale la pena recordar que existen estos estímulos, y que hoy en día tendremos que hacer mano a cualquier estímulo que nos lo permita y que nos permita disminuir la carga impositiva. Hasta aquí lo que teníamos preparado. Creo que estamos terminando con el tiempo que nos diste. Para poder, estamos en la línea. Algunas de las preguntas. Sí. Mira, nos hacen un comentario, Maribel. Ari, pregunta si pudieran dar detalles sobre cómo va a apoyar a empresarios el colegio, porque al inicio de la presentación se decía que se iba a contribuir, ¿no? Pero no mencionó el cómo. El cómo. Nos estamos aportando precisamente para este tema del Hospital PYME, con asociados del colegio que van a estar a disposición. ¿Qué tendremos que hacer? Todo es a través de la plataforma de hospital. El empresario tendrá que registrarse, tendrá que solicitar el apoyo a través de la plataforma, y dependiendo de la solicitud que haga, de la necesidad que tenga, se va a asignar. Hay que recordar que esta plataforma no solamente da apoyo en el ámbito fiscal o de seguridad social, sino que también hay asesores por parte de la universidad con temas de mercadotecnia, reconversión de negocios. Entonces es amplio el servicio al que puede acceder el empresario, pero todo es a través de la página del Hospital PYME. Perfecto. Tenemos otra pregunta
donde nos dice, acerca de los activos, ¿quién determina esa vida útil para yo poder mandarlo al gasto? Sí, bueno, el tema de la vida útil es más bien, depende si ese activo te va a seguir sirviendo para realizar tu actividad, ¿no? Porque hay algunos activos que definitivamente por pararlos se descomponen. Hay máquinas que no las puedes parar porque tienen que estar funcionando, y de repente si las paras, pues te dejan de ser útiles o ya no sirven. Entonces, en el momento en que llegue a suceder esa situación, entonces ya, digamos, cumples con ese requisito de que se deja de ser útil y lo podrías dar de baja considerando la deducción, como ya decíamos, del saldo pendiente por deducir. Y si nos aventáramos algo más agresivo, decir, pues mi laptop ya no me sirve, necesito una más nueva, ¿sería válido? Si la avientas al suelo, yo creo que sí. Ah, bueno, ya deja de ser útil. Puede No, ser, bueno, no, esta situación, digo, esta disposición de que dejen de ser útiles es independiente de este tema de la pandemia, ¿no? Más bien, aquí sí tendrías que justificar el que realmente es, como te digo, ese activo está dejando de ser útil por X o Y circunstancia derivada de esta situación y que por tal motivo pues la está dando de baja, ¿no? Y hay que dejar la evidencia de esa determinación del por qué la estoy dando de baja, porque obviamente en caso de una revisión por parte de la autoridad, lo que me va a solicitar es precisamente en qué me basé para poder dar de baja y hacer la deducción de ese activo, ¿no? Entonces, sí hay que tener debidamente documentado. ¿Cómo lo puedo hacer? Ahí probablemente hasta tu mismo proveedor de maquinaria te puede establecer o entregar un dictamen el cual establezca que la máquina ya no es útil o cuál es la vida útil. Hay que recordar que para efectos contables podemos hacer la depreciación en línea recta aplicando un porcentaje o en base a unidades producidas. Entonces, puedes establecer que quien te vendió la máquina y esa máquina por lo menos te va a producir tal número de piezas. Entonces, ese número de piezas, así es como llevas tu depreciación para efectos contables. Y hay que recordar que lo que me establece el impuesto a la renta me establece porcentajes máximos. Sí. Y aquí abajo podemos establecer el porcentaje que nosotros consideremos, tomando como bien comentamos, la vida útil del activo. Perfecto. Maribel, volviendo al tema de los apoyos, dice que si tenemos que ser socios para recibir los apoyos. No, hay que recordar, no tienen que ser socios del colegio, o sea, esta plataforma del Hospital PYME está abierta al público en general. Insisto, ahí es para empresarios quienes quieran y requieran del apoyo, entran a la plataforma, se registran, ahí van a señalar cuál es su necesidad y a través de un grupo interno por parte del CUSEA van a direccionar estas consultas. Nosotros lo que estamos poniendo a disposición es un grupo de colegas, de asociados del colegio que van a estar disponibles para poder atender esas necesidades de manera gratuita. Ok. Abraham Larios, para efectos de pagos provisionales, ¿se puede disminuir la distribución de los rendimientos sin que estén pagados? Por ejemplo, en la SC. A ver, para efectos de la SC, digamos que hay dos temas a considerar. Uno, para efectos del impuesto a la renta, mis ingresos nominales van a ser los efectivamente cobrados, no los facturados. Aquí no vamos aquí sí nos vamos a flujo para efectos de ingresos. Y el propio 14 me establece que cuando yo entrego anticipos a remanentes distribuibles, sí los puedo disminuir de mi cálculo. Entonces, no sé si a eso es a lo que se refiere. O sea, esa mecánica ya viene establecida en el propio de renta. Sí, creo que se refiere al término distribución y pago, ¿no? Sí, bueno, el tema es, primer tema es, yo voy a considerar los ingresos efectivamente cobrados. Entonces, de eso y después, sí me permite la disminución de la distribución de los remanentes o los anticipos a los remanentes de la SC. Sí lo puedo disminuir en los pagos provisionales. Perfecto. Sí, pero me parece que la pregunta era si están pagados o no están pagados, de cualquier forma se pueden deducir, ¿no? Okay. Digo, aquí sí tienen que estar pagados para que se puedan disminuir de los pagos provisionales. Perfecto.
pues son todas las preguntas que podemos abarcar porque se nos acabó el tiempo. Les queremos dar las gracias, Jaime, Sergio, por aceptar nuestra invitación. Esperamos poder contar con ustedes en otra ocasión, poderlos comprometer de una vez y les vamos a hacer llegar de manera virtual sus reconocimientos, que creo que ya los tienen. Creo que sí se ven. Uno. Ya lo tienen en su correo, pero ya se los mandaron. Gracias. Muchas gracias. Ahorita que estamos a distancia. Menos mal que no están sujetos a la evaluación. ¿A la qué, perdón? A la evaluación de los asistentes. Exacto. No. Esto es el agradecimiento, ¿no? Y Un de pequeño verdad, reconocimiento. digo, para la invitación, o sea, siéntanse con toda la confianza de que si en algo podemos apoyar, digo, tanto como institución, como en mi caso presidente, seré como vicepresidente del Colegio de Contadores Públicos, estamos en la mejor disposición de colaborar con la Universidad de Guadalajara y siendo egresados de la universidad, si el día de mañana, a pesar de que ya no estemos en la posición en la que estamos actualmente, requieren y consideran que somos útiles, ténganlo por seguro que lo haremos con todo el gusto del mundo. Muchísimas gracias, Jaime, Sergio. ¿Algo que nos quieras gracias. comentar? No, pues ahora sí que, pues muchas gracias por la invitación. Como bien dices, es un placer estar aquí en esta plática, al menos virtual, ya cuando esperemos se reactive toda esta situación, pues qué mejor que estarlos viendo físicamente a todos los estudiantes en vivo. Y pues así como dices que nos comportamos, créeme que en el momento que quieras, estamos ahí disponibles para estarlos acompañando en cualquier evento. Muy bien, muchas gracias. Entonces, agradecemos a todas las personas que nos escucharon, nos vieron. Agradecemos a la Universidad de Guadalajara, al CUSEA, al Departamento de Impuestos, a la División de Contaduría, sobre todo Jaime, Sergio, que nos dieron esa oportunidad, ¿no?, de estar con nosotros. Muchas gracias a todos y nos vemos.